él engendra al dios Enki, también llamado Ya, el más inteligente de todos. Todavía estamos en el mundo de puros dioses, en cada uno o varios templos principales situados en una o varias ciudades de Mesopotamia. Los santuarios están concebidos como palacios de Dios sobre tierra. El Dios habitaba su estatua, lo vestían, lo alimentaban, tenía una mujer, tenían niños que le estaban asignados. Esta religión tenía un carácter muy familiar. Los dioses menores estaban obligados a trabajar para mantener a los dioses mayores. Y entonces los dioses menores se cansan y hacen huelga. Enki interviene, habla con los huelguistas y les propone solucionar el problema. Les dice: sacrifiquen a uno de ustedes, un dios menor, para que con su sangre crearan un hombre en arcilla en lugar de los dioses menores, y que esos hombres tomen su lugar y se pongan a trabajar. Es decir, la creación de los humanos sería para tener sirvientes que sirvan a los dioses mayores. Este hombre que van a crear con la sangre del dios menor sacrificado será el trabajador de los dioses. Luego los hombres se vuelven muy numerosos y con su ruido molestan a Enlil. Y entonces Enlil dice: no quiero saber nada de los hombres. Les envía las epidemias, la sequía, la hambruna, y cada vez Enki los salva. Enlil les manda el diluvio. Enki entonces pone al más sabio de los hombres, Atrahasis, en un barco con muestras de todos los animales de la tierra. En el futuro el número de los hombres será limitado, conocerán la muerte infantil, las mujeres podrán ser estériles, así no habrá tantos hombres que molesten tanto al gran dios Enlil. Este Atrahasis es el ancestro de Noé. Es así que empiezan esas historias. El sistema religioso de la antigua Mesopotamia, entre el cuarto milenio y principios de nuestra era, es la más vieja religión de la cual tenemos un conocimiento explícito. Es exclusivamente politeísta, es anterior de más de 20 siglos a la religión de Israel. La religión de Mesopotamia ha influido el armazón mitológico de la Biblia. La creación del mundo, del hombre, el diluvio, el gobierno de los hombres, el pecado, la muerte. Ahí lo divino estaba representado según nuestro modelo. Los dioses eran más altos, más poderosos, más inteligentes, inmortales, pero se parecían a nosotros. Esta representación no ha variado a lo largo de 3000 años que duró esta religión, porque esta religión duró mucho más que el cristianismo. Mensajes: bueno, de los dos dioses, la diosa madre obesa y el dios toro. Luego tenemos, cuando empieza la historia, un panteón lleno de dioses que explican absolutamente todo. Y de esta primera herencia sale todo lo demás. Las listas arcaicas enumeran para la primera mitad del tercer milenio casi 1000 dioses. Lo extraordinario de esta herencia podría explicarse en parte por el hecho que desde el alto cuarto milenio se han encontrado en la Baja Mesopotamia dos poblaciones muy diferentes. Los acadios, que son semitas, originarios de las franjas septentrionales del gran desierto siroárabe, donde vivían como seminómadas, con ganado pequeño, que se sedentarizaron en los campos fértiles entre el Tigris y el Éufrates. Hablaban acadio. El acadio es una lengua semítica. Se encontraron, repito, ante los sumerios, una población que vino del este, cuya lengua era tan lejana del acadio como el chino del francés.
Estos sumerios eran dotados, ingeniosos, creativos, enérgicos, muy cultos. Han aculturado a los acadios y echaron con ellos las bases de lo que iba a ser la gran civilización mesopotamia, la más alta, la más poderosa, la más fecunda, la más radiante del Medio Oriente antiguo, en su totalidad. El gran número de divinidades de nombre sumerio demuestra que el panteón, el más antiguo, ha sido imaginado esencialmente por los sumerios, luego puesto en el fondo común de la religión local. Estos mismos sumerios enseñaron a los acadios a ver los dioses a su manera. ¿Qué es eso? Eran dioses familiares, sencillos, accesibles, humanos pues, con debilidades y con defectos. Los acadios eran diferentes, no tan imaginativos. Tenían una idea más alta de los dioses, estaban impregnados de reverencia, de respeto, con un sentimiento de trascendencia de los dioses. En el curso del tercer milenio desaparecen los sumerios, es decir, los más inteligentes son los que desaparecen. Fueron absorbidos por los acadios, que se quedaron solos en el país y que se hicieron cargo de la religión, introduciéndole sus rasgos, los rasgos de los acadios. Las vicisitudes políticas provocaron algunos cambios. Se crearon reinos, los soberanos se volvieron altaneros, inabordables, magníficos. Este fue el modelo de los dioses, y eran dioses ya inaccesibles para los humildes. Hacia mediados del segundo milenio, Marduk, el dios patrón de Babilonia, la capital, suscitó alrededor de su persona un entusiasmo universal. El clero de la ciudad lo promueve a rango de soberano de los dioses, de soberano del mundo, de soberano de los hombres, sucesor del venerable Enlil, el sumerio que había hasta entonces ocupado su lugar. Los sacerdotes escriben y difunden un poema mitológico, apologético, llamado Epopea de la Creación, en el cual presentaban a Marduk como el más grande de los dioses, el dios de los dioses. Lo divino se encuentra así sobreexaltado. Aparecen en el país tendencias, vamos a utilizar esta palabra después, tendencias enoteístas. El enoteísmo es un concepto muy interesante. Es diferente del monoteísmo. Mesopotamia jamás conoció al monoteísmo. El enoteísmo es algo así como un politeísmo superior, que concentra todo el sentimiento religioso sobre una personalidad divina única. No se niega la divinidad de los demás, pero como que se les rebaja un poquito, se les margina un poquito. Hay un titipuchal de dioses, pero hay uno que es el super extra más ultra de los dioses. Esto se llama enoteísmo. En Mesopotamia, hacia el primer milenio AC, aparecen otras tendencias enoteístas análogas hacia otros dioses, como Shamash, el dios de la luz solar. De este nombre de Dios quedará la palabra para decir sol en árabe. En árabe se dice Shams. Es secuencia del nombre del dios de la luz solar, que es Shamash. Pero esto no cambió el fondo de lo divino. Lo divino se quedó disperso. A nadie se le hubiera ocurrido que hay un solo Dios negando todos los demás. En esas condiciones no había el menor entendimiento posible con la religiosidad de Israel. La religiosidad de Israel nació de la intuición y de la enseñanza de Moisés.
en el siglo XIII AC, y consistió en la total erradicación de los demás dioses, del politeísmo. No era aún el auténtico monoteísmo que nació algunos siglos después, pero era el primer paso. La religión de los antiguos mesopotamios no tiene nada que ver con eso. Cada vez que los autores de la Biblia han tomado a los mesopotamios un mito o una leyenda, como la historia de Noé, por ejemplo, cada vez que han tomado una cosa de esas, la han totalmente refundado, adaptándola a su propia visión. ¿Qué pasaba en esos pueblos más hacia el oeste? Todo el circo politeísta pasaba en la zona entre los dos ríos, mientras los pueblos de la costa mediterránea, al oeste, siguen venerando las imágenes ancestrales del toro y de la diosa madre. En el siglo XIV, cuando nadie aún había escuchado hablar de los hebreos, prosperaba sobre la costa de la Siria actual un reino excepcional llamado Ugarit. Cubría lo que hoy es Israel, el Líbano y la Siria costera. Los dioses con nombre propio no son muchos. El sitio había sido ocupado sin interrupción desde el 7º milenio AC. La figura inmemorial del dios toro es el genitor de todas las demás divinidades. Encarna la sabiduría, preside la corte celeste. A este dios de orígenes cósmicos se va sumando un joven guerrero que utilizaba el trueno. Es un joven toro llamado Hadú, un temerario que se encuentra en todas partes donde los pueblos semíticos se han establecido. Para todos es el maestro, el amo, es Baal, habita en lo alto de las montañas. Alrededor de Baal y de él, el dios mayor, hay un mundo divino, divinidades subalternas. En esta divina comedia, el hijo predilecto de él, Mot, se llama Mot, es la encarnación de la muerte. Los habitantes de Ugarit eran marineros, ganadores, agricultores, que temían por sus rebaños y por sus campos. Esperaban la protección de los dioses y esperaban que esos les explicaran los fenómenos naturales. Un mito opone Baal a Mot, a la muerte, y gana la muerte, y lleva a su víctima, Baal, al mundo de los difuntos. Les cuento todo eso porque es el génesis de la historia de Cristo. De ahí viene. Con la emergencia de los grandes imperios, algunos dioses locales, dinásticos, adquieren una estatura de conquistadores. Se llaman Asur, Melkart, Kamosh y Yahvé. Durante mucho tiempo, Yahvé fue uno de varios, el dios local de un pequeño pueblo llamado Israel. Durante la mayor parte del 2º milenio, la poderosa cultura babilonia irradia sobre el Medio Oriente. La lengua sumero-acadia es conocida de todos los letrados. Era el inglés de entonces, el latín del medievo. Reinan dos grandes familias divinas. En el oeste, cerca del Mediterráneo, hay El y Baal, que organizan el universo. En el este, sobre las orillas del Éufrates y del Tigris, los dioses rigen los astros y los principios. Pero en principios del siglo XII se opera una ruptura mayor, cuando 3 pueblos cayeron sobre la región.
¿Quiénes son? 1. Venía de Tracia. Los frigios atraviesan el Asia Menor y alcanzan el Éufrates. 2. Venían de Anatolia, los llamados pueblos del mar. Se echan sobre las orillas del Medio Oriente hasta Egipto y se instalan en Filistia, en Palestina. La guerra de Troya está ligada a estos eventos. Y 3. Un pueblo seminómada ocupa todo el creciente fértil partiendo de las franjas del desierto sirio actual. Estos son los arameos o los caldeos. Encontrarán las dos llamadas, los dos nombres. Se abandona poco a poco Babilonia. Los ocupantes se fundan en la gran civilización mesopotamia, adoptan los dioses de las ciudades ocupadas. Ugarittia está destruida. 2 gigantes políticos surgen de estos cambios: Asiria y Babilonia, que se lanzan al asalto del cielo, construyendo torres llamadas zigurats. Hacia 1250 hace, conquistador de la historia. Hasta entonces eran enoteísmos no conquistadores, tolerantes. Este es el más grande para nosotros, pero tú puedes tener otros más grandes. Pero con Asur el enoteísmo se vuelve militante. No solo es el más grande para nosotros, tiene a fuerzas que tiene que ser el más grande para todo el mundo. Así empiezan las cruzadas. Este enoteísmo consiste en honrar a este solo Dios. Todavía no significa que se niega la existencia de los demás, a diferencia del monoteísmo. El enoteísmo es más bien, ¿cómo lo vamos a llamar? Un monoteísmo práctico. Asur era un dios huérfano. No había papás. Los escribas del clero asirio entonces le inventan un parentesco con el gran Enlil. Los pueblos vencidos están obligados a reconocer la supremacía de Asur. Es el primer caso de proselitismo religioso de toda la historia. Asiria pasa a un enoteísmo de Estado, como religión de Estado. Luego a un enoteísmo universal. Después de 2 siglos de terror, Asur cae bajo los golpes de su gran competidor, babilonio, Marduk. Marduk gana. Era la misma gata, funcionaban de la misma manera, pero ganó Marduk. Alrededor del año 1000 hace, las ciudades fenicias se habían vuelto prósperas. Establecen imperios comerciales a través del Mediterráneo. Estas ciudades son dueñas de un invento que va a sacudir el curso de la historia: el alfabeto. Egipto ya no es más que la sombra de sí misma. El rey David toma Jerusalén, federa las tribus hebraicas en el nombre de un ancestro común que se llama Jacob. Es el nacimiento de Israel. Los arameos se establecen en Damasco. Los moabitas dominan el sureste del Mar Muerto. Los edomitas dominan el valle de Arabá. Los reinos buscan diferenciarse unos de otros. Cada uno tiene a un dios protector. Cada nación extrae del repertorio de los dioses cananeos una o varias figuras divinas particulares y los adapta. Hay los dioses de la tormenta de eso y los dioses de la tormenta de aquello. Les rezan, como hoy se reza a Nuestra Señora de Fátima y a la Virgen de Guadalupe. Hay un mosaico de pueblos y de dioses. Los dioses atmosféricos parecen dominar. Entre los dioses locales, uno, aún marginal,
se llama Yahvé. Aún en el seno del pueblo de Israel no hay unanimidad alrededor de este Yahvé. Baal, por ejemplo, tiene mucho más apoyo entre los hebreos. Yahvé no está solo. Su culto se centraliza en Jerusalén nada más, la capital del reino de Judá. Y acaba por volverse Dios nacional. Él y toda su corte pertenecen al sistema politeísta. Pero su naturaleza va a cambiar con el tiempo. Cuando la élite es deportada a Nínive por las tropas de Sargón II en el año 722 AC, el dios Asur influye sobre los judeanos. Yahvé se vuelve más poderoso, crece, absorbe otras divinidades locales y se vuelve el Yahvé Elohim de la Biblia, acumulando sobre él mismo todos los atributos de las divinidades anteriores. Este es el Yahvé, Dios de Israel, y en él se reconocen los deportados. En un mundo dominado por culturas que creían en una multiplicidad de dioses, ¿cuál es el camino que ha llevado Moisés y su pueblo a la convicción de un Dios incomparable, único, trascendente? ¿Acaso el monoteísmo resulta de una larga evolución a partir de un contexto politeísta? No. En algunos casos el politeísmo puede depender de un solo Dios, sin excluir la existencia de otros. Ya lo hemos visto en el caso del enoteísmo. El monoteísmo real, el que conocemos, es otra cosa. Moisés ha inventado un puro enoteísmo. Israel debía depender exclusivamente de un Dios único, que, en cambio de la fidelidad de sus devotos, los asistiría y defendería en sus objetivos políticos, que eran huir de Egipto, donde no estaban a gusto, y volver a Palestina, donde han dejado una parte de los suyos. ¿Qué pasó? Moisés es un israelita, aun si su nombre es egipcio. Nació sin duda en Egipto entre los suyos que llegaron ahí para huir de una hambruna. Se constituyó un sistema religioso personal que lo puso en contacto con un Dios cuyo nombre era poco conocido de los israelitas. El nombre es un fenómeno importante, no es verbal, no solo verbal. Se identifica con la cosa nombrada. El nombre es la cosa nombrada. Este nombre se deletreaba como la tercera persona del masculino singular, del verbo que significa ser, existir. Yahvé es entonces el que existe. La gran idea de Moisés es que el nombre de Yahvé define el Dios. Todo lo que se puede saber de él es existencia, nada más. No se le puede representar, no tiene nada de humano. El Dios de Moisés escapa al politeísmo que reina en el Medio Oriente y que supone un cierto número de divinidades a la vez que el antropomorfismo de estas divinidades, que consiste en figurar los dioses según nuestro modelo. A Yahvé no se le puede imaginar. El único culto que autorizaba era la obediencia a su voluntad exclusiva. Antes de Moisés, sus compatriotas eran politeístas y antropomorfistas. Moisés presentó a Yahvé no como un Dios nuevo, sino como un nuevo nombre de un Dios ya conocido y venerado. Esto explica por qué sus compatriotas lo aceptaron tan fácilmente. Si no, no hay manera. Moisés solo predicó la dependencia exclusiva de uno solo. No predicó la unidad absoluta de Dios. De ahí nació
el monoteísmo varios siglos después. ¿Cómo ocurrió este movimiento hacia la exclusividad? Moisés quiso ligar Yahvé a su pueblo por una práctica muy común entonces, que es la alianza. En los pueblos tradicionales aún existe esta práctica. Dos individuos, dos poblaciones, se aliaban por medio de una ceremonia que sacralizaba su relación. Por esta ceremonia, la suerte de Israel y la suerte de Yahvé estaban ligadas. Ellos lo tienen por su solo Dios, Él los apoya en sus diseños. Yahvé empieza a intervenir en la historia de Israel. Toda la historia del pueblo de Israel ha sido dirigida por la convicción de que Yahvé interviene en ella constantemente hacia el destino de su pueblo. Una vez en Palestina, después de conquistar el territorio hasta entonces ocupado por los cananeos, cambian las condiciones de vida de Israel. De nómadas se vuelven sedentarios, en contacto con los pueblos politeístas de la zona. Están a merced de la tentación de los dioses cananeos. Por el otro lado, la voluntad moral de Yahvé fue formulada en el Decálogo para unos nómadas, en los cuales la noción de propiedad privada era muy reducida. Con el paso a la vida sedentaria, aumenta la propiedad privada, aumentan los conflictos, y se vuelve mucho más difícil seguir el Decálogo. Israel estaba peligrosamente expuesto a fallar a la alianza. Luego aparecen reversos más graves provocados por los asirios del norte de Mesopotamia, que ocupan de vez en cuando a las tierras vecinas. En Israel se atribuyen esas pruebas a la voluntad de Yahvé, que castigaba así las violaciones de su pueblo a la alianza. Yahvé en persona da la orden a los asirios de venir a castigar su pueblo infiel. Es decir, que da órdenes a los asirios y a sus dioses. Es decir, que es más poderoso que todos los dioses del mundo. Y de ahí, solo. Así es como se llega a un monoteísmo absoluto, que trasciende el enoteísmo anterior. El Decálogo se contentaba con prohibir el culto de los dioses extranjeros inferiores a Yahvé. El Deuterónomo dice: antes de mí ningún dios había sido formado, después de mí no lo sabrá. El monoteísmo no resulta de la eliminación progresiva y razonada de los otros dioses, de manera a que solo quedara uno solo. El monoteísmo es una invención religiosa, independiente del politeísmo, que persistió mucho tiempo después. Toda religión que supone la intramundanidad de Dios y que lo venera en sus manifestaciones cósmicas es cosmoteísta. A estos discursos sobre la unidad de la antigüedad no corresponde ningún discurso sobre la pluralidad. Es decir, el esfuerzo mental se dio en los discursos sobre la unidad. El discurso de la pluralidad es el mundo de la flojera mental. La noción de politeísmo no tiene ningún contenido histórico. Fue forjada durante el siglo XVIII en oposición con la noción de monoteísmo y sucedió al concepto tradicional de idolatría. En Egipto, la pluralidad de los dioses pone en relación con el uno, en tanto que criaturas o súbditos, pero no se opone a la unidad. Los múltiples dioses forman un mundo divino orientado hacia un Dios supremo que los ha creado y que reina sobre ellos. Esta perspectiva se refleja en el orden político. El Dios supremo, rey, el Dios sol creador. Este es, más tarde, el Amón-Re, es a la vez Dios del imperio, simbolizando la unidad política del país. El rey es su hijo, su representante en este mundo.
La pluralidad de los dioses depende de una visión del mundo, no de una profesión de fe. Corresponde a una concepción de lo real. Gira alrededor de los temas de la vida y la muerte y el bien y el mal, la luz, la oscuridad, el verano, el invierno. Los dioses articulan estas diferencias. La religión es antropología. Una divinidad tiene relación con las otras. En el curso de la 18ª dinastía, 1580-1314 hace, emerge una nueva visión del mundo. El dios Sol y los demás dioses se dividen. Desaparecen las combinaciones, dejando el lugar a una oposición entre el dios Sol y el mundo terrestre. Este esquema ha sido radicalizado por Akhnaton. La existencia de esos dioses es negada, los templos cerrados, sus cultos detenidos, sus imágenes destruidas, en una analogía que podemos establecer con lo que pasó en Bizancio al momento del iconoclasmo. La tierra se encuentra vaciada de sus dioses. Y esta tierra es opuesta al Dios único, no es parte de él. Hay una separación radical entre el Dios único y la tierra. La tierra se vuelve un objeto puramente pasivo bajo la influencia de Dios. Akhnaton toma conciencia de que el sol no solo produce luz y crecimiento, sino que de la acción del sol nacía la realidad entera. Se trata de una teoría bajo la forma de un monoteísmo exclusivo. La relación entre Dios y el mundo se representa físicamente. La totalidad del mundo visible es la metamorfosis de Dios. Así se anuncia el motivo panteísta del todo. Uno, que va a caracterizar el monoteísmo inclusivo de la época de los Ramseses. La novedad radical de la religión de Akhnaton consiste en hacer la distinción por primera vez entre verdad y no verdad. Nadie hablaba de eso antes. Consiste en evacuar una religión milenaria. La verdad se opone a la no verdad de los mitos. Hay desmistificación racionalista. El monoteísmo es una cosa muy racional, es un acto de las luces, es un desencantamiento del mundo. Después de la muerte de Akhnaton, los egipcios volvieron rápido a sus antiguos dioses y buscaron reconciliarse con ellos multiplicando los sacrificios, imágenes, templos. A la vez se elaboró una nueva teología alrededor del tema de la unidad divina. Uno es el origen de lo múltiple antes del mundo. Aparece el concepto de Ba, que significa alma, que se manifiesta en el mundo y en los lugares que constituyen el mundo. La totalidad de los dioses nacen del uno. En ellos, este se metamorfosea. Ningún enunciado es posible sobre el uno, Amón. Ninguna teoría puede explicarlo, porque si fuera explicable ya no sería tan grande. Su nombre es impronunciable. Se separa cada vez más el mundo de Dios y el mundo de los humanos. Ba es aquel que oculta su nombre. En un himno del rey Ramsés II leemos: aquel que mantiene en secreto su nombre y que oculta su imagen. Este que se oculta se manifiesta en el mundo bajo la forma de elementos que dan la vida: luz, aire, agua. Es el Dios cósmico cuyo cuerpo es el mundo. El discurso sobre la unidad de la época de los Ramseses fusiona con el monoteísmo filosófico de la tradición platónica, de la tradición estoica también,
para volverse lo que se llamó el hermetismo, que en sus escritos, tanto filosóficos como técnicos, la alquimia, por ejemplo, tuvo influencia muy grande sobre Occidente. Otro tipo de monolatría, la mazdea. En el mazdeísmo, alrededor del gran Dios se juntan los inmortales benéficos, que son seis entidades divinas abstractas. Se llaman orden cósmico y ritual, buen pensamiento, deferencia, empresa, salud e inmortalidad. Detrás de ellos vienen los dioses dignos del culto. A ellos se oponen los demonios. Los demonios son desorden, putrefacción, lujuria. Hay algo que se llama amarillamiento, o sea que corresponde en el rito mazdeo. Aquí sería algo así como lo verde de la envidia, quizá. Y su jefe es el mentiroso. Los inmortales benéficos forman con Ahura Mazda, el dios, y las aguas celestes forman una familia mínima donde las aguas celestes aparecen como esposas. Orden y buen pensamiento son hijos y deferencia es hija. Ahura Mazda es el primero, autoengendrado eterno, que ha fijado el camino del sol y la ruta de las estrellas, que ha hecho la mañana, el mediodía y la noche, los momentos, que es responsable de la cosmogonía, puesta en orden del espacio, del tiempo. Es mucho más elaborado ya. Todos los buenos seres y las buenas cosas vienen de él. Pero no los demonios. El culto de Ahura Mazda incluye a los otros dioses. Ellos dan a los hombres la felicidad sobre tierra y el paraíso después de la muerte. El fuego ritual hace retroceder el desorden. Y la estrategia de Ahura Mazda es de atrapar el mal prisionero en las redes del tiempo. Porque cuando se acaba el tiempo, morirán los demonios. Para vencer las potencias del mal, el mundo es necesario, porque el mundo es temporal. El mazdeísmo no fue ni un monoteísmo ni un politeísmo, sino un dualismo positivo entre bien y mal, donde gana él. Y luego entonces tenemos la revelación de Yahvé. Progresivamente, a partir del exilio, luego de la dominación persa, Yahvé se ha vuelto un Dios cada vez más solitario, fuera del universo y de su creación. Alcanza la estatura de un Dios único. Pero, a pesar de la reforma, Israel tiene aún, hacia el siglo V AC, tiene aún algunos ídolos arcaicos. El nacimiento del monoteísmo fue probablemente mucho más largo y doloroso que lo que dice la Biblia. Yahvé casi no aparece fuera de la Biblia. La palabra Yahu aparece en dos inscripciones egipcias, una del tiempo de Amenofis III, principios del siglo XIV AC, y la otra de Ramsés II, siglo III. Ahí se habla del Yahu del país de los Shosus. Pero Yahu no es ahí el nombre de Dios, sino el de una montaña. Las tribus habrían hecho de esta montaña una divinidad. El tetragrama YHWH, este tetragrama es una enigma. Según la tradición bíblica que viene en el libro del Éxodo 3:15, la revelación del nombre de Dios data de Moisés. Hay que precisar la significación y los orígenes de este nombre divino. 4 consonantes que se encuentran en la estela de Mesha, rey de Moab, segunda mitad del siglo IX AC. Esta estela evoca el enfrentamiento durante 70 años entre Moab e Israel y sus dos divinidades nacionales, Camosh y Yahvé. El tetragrama aparece luego en paleohebreo
en las inscripciones de Kuntiyet Ashrut y de Herbelkom, siglo VIII. Luego aparece en Lakish y Arad, por ahí del año 600 hace. Desde el siglo IV, para marcar el respeto hacia la divinidad, los judíos evitaron pronunciar su nombre y lo reemplazaron por un título reverencial: Adonai, mi amo, Señor, traducido por Kyrios en las transcripciones griegas. Hacia los siglos V-VI de nuestra era se fijó esta tradición. Por el otro lado, el relato bíblico de la revelación del nombre divino asocia el tetragrama al verbo ser. Cuando Moisés pide a la divinidad de revelar su nombre, ésta responde: soy aquel que es. Esta respuesta ha sido interpretada a veces como un rechazo de decir su nombre y otras veces como una indicación de que el Dios de Israel es aquel que, mientras que los demás dioses no existen. Se buscaron atestaciones del nombre divino Yahvé en los textos antiguos del Medio Oriente, Ebla, Mari, Ugarit en Siria, pero las más antiguas tradiciones bíblicas indican más bien un origen meridional, es decir, el Sinaí. Los diferentes topónimos mencionados son a menudo precedidos del término bar, eso es, monte, montaña, y designan una región desértica en el sur de Beersheba. A partir de la segunda mitad del siglo VIII, los edomitas ocuparon una buena parte de esta zona. Esto permite situar aproximadamente los orígenes del teónimo Yahvé en lo que hoy lleva el nombre de Negev Central, la parte oriental del Sinaí central. Yahvé se revela a Moisés cuando éste hacía pastar el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Es lo que leemos. No sabemos casi nada de Madián. Parece haber sido una confederación norárabe dominando esta región del siglo XIII a mediados del siglo XIII hasta mediados del siglo X. ¿Cómo emerge el monoteísmo en Israel antes del exilio? ¿Cómo se pasó de una monolatría secular a la afirmación de la incomparabilidad del Dios de Israel y su exclusividad, su absolutismo? La historia del monoteísmo bíblico no es una historia lineal. Es un largo proceso de maduración religiosa. La monarquía y la relación con las otras naciones, el exilio en Babilonia, la erradicación de la representación divina, ha contribuido a la elaboración de la expresión monoteísta. Como fe en un solo Dios, único, el monoteísmo es uno de los fundamentos de la tradición judeo-cristiana que se arraiga en la historia del antiguo Israel. ¿Pero acaso esta religión era realmente monoteísta desde sus orígenes? La respuesta es no. Existen otros dioses. Hay una cierta pluralidad de los nombres de las divinidades. El Elyon, el Shaddai, el Olam, el Betel, Pahad, Baal Berit, el Berit. Varios textos antiguos presentan Yahvé, el Dios de Israel, como parte de una asamblea de dioses, un panteón que implica la existencia de otros dioses, un cierto politeísmo. Leemos Salmos 82:1: Dios se yergue en la asamblea divina en medio de los dioses. Que los dioses celebran tu maravilla. ¿Quién en el cielo rivaliza con Yahvé? ¿Quién se parece a Yahvé entre los hijos de los dioses? Salmos 89:6-8. ¿Monoteísmo o politeísmo? La religión del antiguo Israel es una religión práctica. En el contexto general del politeísmo del Medio Oriente antiguo,
La Biblia promueve la unicidad y el exclusivismo de la divinidad nacional del pueblo de Israel, que no debía rendir culto a ningún otro Dios. Es lo que se llama monolatría, que afirma una relación particular y exclusiva entre el pueblo y una sola divinidad. La monolatría supone una cierta concepción politeísta del mundo divino. Yahvé es el Dios de Israel, pero reconoce que las demás naciones tienen otros dioses. Según esta concepción, cada pueblo tiene a su propio Dios. Yahvé es el Dios de Israel. Esta relación particular y exclusiva es la alianza entre Yahvé e Israel. Se prohíbe a Israel servir a las divinidades extranjeras. El carácter monolátrico de la religión del antiguo Israel data de la salida de Egipto. Es Moisés que lo impone como única divinidad de los clanes. Este carácter monolátrico se expresa en las tradiciones bíblicas. Los hijos de Israel renuncian a sus divinidades anteriores y escogen a Yahvé como única divinidad de la nueva confederación israelita. Hacia finales del segundo milenio, en la época de David, esta concepción religiosa se impone a la población del nuevo reino de Judá. Había persistencia de tradiciones religiosas cananeas. Había fuertes influencias extranjeras. El carácter exclusivo del culto de Yahvé en Israel fue particularmente amenazado por la difusión del culto de Baal. El pueblo debe de nuevo escoger a su Dios, Yahvé o Baal. El culto exclusivo oficial de Yahvé será finalmente restablecido después del golpe de estado de Jehú en 841. El golpe de estado del sacerdote Jehoiada obtiene el mismo resultado en Jerusalén. Una religión monolátrica bastante similar estaba practicada por unos vecinos de Israel, en particular en el reino de Moab. Estas religiones son ambas monolátricas, una con el culto de Yahvé, otra con el culto de Camosh. En el siglo VII, durante el reino de Manasés, 699-645, la dominación política asiro-aramea difunde el culto de los astros. El rey Manasés se prosterna ante todo el ejército de los cielos que servía y construyó altares a todo el ejército de los cielos en el templo de Yahvé. Leemos esto. Con la desaparición de la dominación asiria, la reforma reacciona contra la expansión de estos cultos y suprime a aquellos que quemaban incienso en honor del sol, de la luna, las constelaciones y todo el ejército de los cielos. Así, la monolatría de la religión israelita fue varias veces puesta en peligro por las influencias externas ligadas a la evolución del contexto internacional. El peligro podría también venir de Israel mismo. Dos tendencias, ligadas al desarrollo de los santuarios tradicionales yavistas. Dos tendencias que amenazaron el carácter exclusivo y único del culto de Yahvé. Uno, la sacralización exagerada de los santuarios y la diversidad de esos santuarios. Las tradiciones israelitas, las más antiguas, describen a los santuarios como un altar, una estela, un árbol sagrado. La estela y el árbol sagrado llegaron a participar de la potencia divina de Yahvé y a ser tan sacralizados que se volvieron casi de sustancia divina. Una inscripción de la primera mitad del siglo VIII AC dice que donde el árbol sagrado está mencionado al lado de Yahvé, lo muestra. Por ejemplo, la palabra Asherah, Asherim,
se nota cerca de 40 veces en la Biblia. Asherá es una diosa ugarítica. Algunas referencias bíblicas denuncian a Asherá como un ídolo, pero en la mayoría de los textos bíblicos Asherá es un nombre común que designa el árbol sagrado de los santuarios. Asherá pudo ser asociada a Yahvé en las fórmulas de bendición del siglo VIII. Este uso desapareció bajo el reino de Ezequías. Se estaba transformando en una potencia sagrada independiente, igual y rival de Yahvé. Esta evolución provoca una viva reacción de los profetas. La reacción acaba en las reformas religiosas de Ezequías, que fueron codificadas en el Deuteronomio. Las fórmulas Yahvé de Samaria, Yahvé de Temán, también revelan otra evolución que podía llevar a una pluralidad en el interior mismo de Israel. La relación de la persona de Yahvé con sus diversos santuarios, la promoción de los caracteres divinos particulares. Es un fenómeno similar al del culto de la Virgen María en la tradición católica, con sus diversas apelaciones. Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de esto, de aquello. En la religión popular, estas apelaciones tienen a veces tendencia a volverse personalidades distintas. Esta evolución de la religión popular lleva a una reacción fuerte y a la supresión oficial de estos santuarios. Supresión codificada en el Deuteronomio. El Deuteronomio insiste sobre la unicidad de la divinidad nacional. Con el recuento de estas tendencias, luchas y reformas, vemos que la monolatría de la religión del antiguo Israel no fue una adquisición antigua. El contexto medio oriental era politeísta. Otro aspecto del yahvismo es lo que podemos llamar su aniconismo. ¿Qué es eso? Eso es la prohibición expresada en el Decálogo de representar la divinidad nacional por una imagen. Aniconismo. Esta característica se sitúa en el contexto del culto de las piedras en el mundo oeste semítico. Se va profundizando la concepción de un Dios único, universal, trascendente. El aniconismo se alimenta de la polémica contra los dioses extranjeros. La tradición subraya la potencia de Yahvé. Esta no se limita al territorio del antiguo Israel. Yahvé puede ejercer también su potencia sobre los extranjeros. Allí aparece una tendencia hacia la expresión de un monoteísmo universalista. Los dioses de otras naciones no son verdaderos dioses. Las primeras afirmaciones claras del monoteísmo israelita datan probablemente del final del exilio, 550-539. ¿Cómo hacer el salto de la monolatría secular del antiguo Israel a la afirmación clara del monoteísmo? A partir de una reflexión sobre la impotencia de otros dioses. Las divinidades de los amos del imperio neobabilonio eran habitualmente representadas por estatuas. La reflexión madura durante varios siglos y los profetas han tenido que luchar primero para defender el carácter monolátrico de la religión israelita. Se profundiza la tradición anicónica en el contexto histórico del exilio en Babilonia y permite el paso de la religión monolátrica de los orígenes mosaicos, proclamando a Yahvé como único Dios de Israel, pero preocupándose bastante poco por el estatuto de los dioses de otras naciones, y afirmando claramente el monoteísmo judío, según el cual Yahvé es el solo verdadero Dios que domina el universo. La tradición bíblica unánime pone la figura de Moisés en el origen de la fe monoteísta. Es difícil contestar el carácter histórico de este personaje, de Moisés.
¿Por qué? Porque sin la presencia de una fuerte personalidad no se puede rendir cuenta del nacimiento de un movimiento religioso como el de Israel. El Deuterónomo 33:2, uno de los textos más antiguos de la Biblia, deja entender que Moisés ha introducido el culto de Yahvé en la tierra de Canaán. Esto que quiere decir que Moisés profesará la existencia de un solo Dios. La afirmación clara del monoteísmo tal y como aparece en el Deutero Isaías es el fruto de una larga evolución. Entonces el pueblo de Israel en sus principios habría sido politeísta. La monolatría, el culto de una sola divinidad, habría aparecido en el siglo VIII en el marco de un movimiento minoritario, el de Yahvé solo. Habría nacido en reacción a una situación de crisis. La visión de un Israel monoteísta desde sus orígenes vendría a posteriori de una reconstitución tardía después del exilio, de una relectura de la historia como la que hacemos cuando tratamos de ver en la época precolombina según lo que queremos que sea. Sin embargo, un porcentaje de 94% de los nombres es yavista y solo un 5% se refiere a divinidades profanas, divinidades paganas. Estas estadísticas sugieren que el culto de Yahvé estaba ya predominante hacia el siglo X, pero sugiere también que los partidarios del politeísmo solo constituían un número pequeño, pero sí existían. El relato de la confrontación de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmel muestra que éste practicaba la adoración de un Dios solo, y parece que el culto único de Yahvé era conocido de sus interlocutores israelitas. El culto de un solo Dios, Yahvé, era considerado más como un valor nuevo que había que promover que como un bien inalienable que había que defender contra las desviaciones. Hay serios indicios a favor de un culto muy antiguo de Yahvé solo. ¿Cómo calificar este culto? ¿Monolátrico o monoteísta? La formulación del primer mandamiento del Decálogo es monolátrico. Exige el culto exclusivo de Yahvé, pero no profesa la nada de los demás dioses. Es más, supone la existencia de los demás dioses. El monoteísmo bíblico no ha nacido de una reducción de la pluralidad a la unicidad, como en el caso del faraón egipcio Amenofis IV, es decir, Akhenatón. Este quiso imponer a sus súbditos el culto único del Dios Sol. Este esfuerzo de unificación demuestra el carácter algo caricatural de la polémica bíblica contra los ídolos. Los paganos no adoran tanto las piedras o los árboles o los animales, de una reducción del número de los dioses. La concepción misma de Dios es totalmente diferente. La personalidad de Dios no puede reducirse a un sagrado impersonal. Yahvé es, ante todo, único para Israel, antes de ser reconocido como el Dios único del mundo y del universo. Aquí interviene la noción de un Dios celoso. El celo de los dioses es un tema muy conocido de la mitología griega. Jamás se ve a Yahvé celoso de otros dioses. Hay que traducir celoso por, ¿qué? ¿Apasionado? Una relación específica une a Yahvé con Israel. Y esto se define con el término de alianza. Una relación singular estructura la comunidad. Exige la exclusividad de la adoración y de la obediencia. Dos partes se comprometen de manera definitiva e irreversible una hacia la otra. ¿Acaso esto es más que simple monolatría? Más bien es un monoteísmo práctico. Aun si la existencia de los otros dioses no es nombrada, ¿qué valor representan esos para Israel? ¿Qué consistencia dar a una divinidad que no se adora? No sirve para nada. Yahvé
aparece cada vez más como el amo de los pueblos y del cosmos y del universo entero.